Saludos a todos, aquí estamos nuevamente en otra conversación muy especial para nuestras redes en Facebook, en YouTube y para nuestro podcast en Spotify, Puericultura a Voces, para que todos lo escuchen. Hoy tenemos, junto con Carolina, tenemos una invitada muy especial que es la doctora Alba Hernández. Ella ha sido formadora de una generación de pediatras, ha sido pediatra, docente, y ahora tiene una labor muy especial que es de la que vamos a hablar hoy, que es la abuelidad. ¿Cierto, doctora? Pues usted está viendo la nueva etapa. Cuéntenos, ¿cómo ha estado? Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Este era un tema que le estábamos debiendo a la gente hacía mucho tiempo y siempre se nos había quedado enredadito. Pero es un tema que definitivamente es muy importante presentarlo, porque se ha tomado como una cosa de iniciativa de las abuelas, de iniciativa de la familia, pero realmente no se han marcado unas pautas para que sea abuelazgo, que antes se decía así, que ahora se dice abuelidad, tenga éxito. Realmente los abuelos no siempre han sido presentes en la historia de la humanidad. Presentes estuvieron hacia la Edad Media, en la cual ellos tenían un fuerte papel, los padres, sobre todo los abuelos, y ellos incluso tenían derechos civiles sobre todos los miembros de la familia, sobre la familia de ellos y sobre la de sus hijos. Entonces había un fuerte poder del abuelo, pero no había un vínculo afectivo, ni había una intervención de los abuelos sobre la crianza de los niños. Posteriormente vinieron los años ya de los finales del siglo XX, en el cual las cosas cambiaron radicalmente. Las comunicaciones, las ciudades se volvieron más grandes y frente a esas urbes ya la movilidad de los abuelos para ir a las casas de sus hijos, etcétera, o vivían en ciudades diferentes, era mucho más difícil. Por eso, hacia finales del siglo pasado, como que desaparecieron los abuelos. Y cuando uno se acuerda, realmente se acuerda de cosas queridas de sus abuelos, pero no que tuvieran una permanencia con el niño, con el nieto. Y en cambio, ya en este momento, por eso decimos, regresaron los abuelos y regresaron para quedarse. Los abuelos regresaron más o menos a finales del siglo pasado, hacia los años 70, 80. Con un advenimiento de la tecnología, las urbes se convirtieron en un problema, los padres trabajan labores muy largas, horas laborales muy largas, y se vio la necesidad realmente de que alguien apoyara la crianza en las familias. Entonces también hubo problemas económicos, a veces los abuelos tuvieron que vivir con los hijos porque tenían dificultades económicas, o los hijos se iban a vivir con los padres. Pero de todas formas apareció nuevamente el abuelo, aunque obviamente hay que decir que los abuelos y sobre todo las abuelas estuvieron muy presentes en los cuentos de los niños, en muchas otras situaciones de narrativas. Pero era una abuela lejana, una abuela querida que hacía tortillas, pero nunca se le veía un vínculo exacto o una relación directa con los niños. Hoy, como se ve hoy. Sí. Hoy, entonces, los abuelos entraron a jugar un papel importante. ¿Por qué? Los padres vieron que los mejores cuidadores y el mejor apoyo que podían tener eran los abuelos. Son los únicos que pueden confiar permanentemente, porque es el afecto el que prima allí. Entonces, los abuelos regresaron para quedarse. Sí, y eso es excelente que tengamos la presencia de los abuelos en las familias. Ese es un resumen muy bueno sobre cuál ha sido el papel de los abuelos en la sociedad y en la familia, ¿cierto? Actualmente el concepto de abuelo es el papá o la mamá del papá o de la mamá, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, cuando uno va a mirar la palabra abuelo, que viene de abo, ¿sí? Un término de Europa realmente, ese término abo se refiere como al adulto mayor que estaba presente en la familia. No necesariamente tenía que ser el papá o la mamá de los padres de uno, ¿sí? del hijo, del nieto.
sino que era como un adulto mayor que estaba en la familia. Y bueno, lo que usted explicaba, que ha ido cambiando como esa figura o ese rol que ha tenido el abuelo en la sociedad y todo esto, ¿cierto? Cuando uno va a leer sobre los abuelos, uno encuentra como dos términos, abuelazgo y abuelitud. ¿Usted no quiere comentar cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos? Pues abuelazgo lo utilizamos mucho hace mucho tiempo. Ya es un término que se ha venido posicionando sobre el anterior, porque el anterior era como la relación social que tenían dentro de la familia los abuelos con respecto a los nietos, o sea que venía casi del pasado. Ahora esa abuelitud se refiere al vínculo que establecen los nietos con sus abuelos, a la forma en que son recibidos en esos hogares y al papel que ellos juegan dentro de esos hogares, que definitivamente son participantes de la crianza. Entonces, Carolina, entonces el término abuelazgo se relaciona más como con esa parte de crianza que tienen que ver los abuelos en la familia o con los nietos. Sí, realmente se refiere más como hacia el rol que el abuelo o la abuela tiene en esos temas de crianza, que así como usted lo dice, doctora, ha ido cambiando un montón, y yo creo que ahora los abuelos son demasiado presentes en el tema de la crianza, tanto que con los papás tenemos que hablar sobre el tema de hacer acuerdos con los abuelos y con los niños también hacer acuerdos sobre autoridad, ¿no? Porque es un tema que ya ha empezado a sonar muchísimo, y pues los padres de hoy en día somos muchos más los que empezamos a encontrar en los abuelos esa gran ayuda y ese apoyo en la crianza. Sí. Pero entonces aparecen aquí diferentes roles que pueden tener los abuelos, ¿cierto? Entonces está como esa transmisión de carga generacional o transgeneracional que traen los abuelos, lo que nos van a decir cuáles son los orígenes, cómo vienen las familias, cómo se han conformado, pero también está ese rol que es tan bonito, que es como de afecto, de camaradería, de compinche, de confianza que tienen los nietos con los abuelos, ¿cierto? Entonces esto se convierte allí en algo muy bonito. ¿Usted cómo ve esos roles que tienen los abuelos, doctora? Realmente lo que ha movido a los abuelos a regresar es el apoyo que han querido tener para con sus hijos, es el amor hacia sus hijos y hacia sus nietos lo que ha hecho que ellos regresen a los hogares a jugar un papel de cuidadores. Los padres los pidieron como cuidadores, entonces ya existe esa buena fe, esa buena voluntad, esa confianza que debe haber entre padres y abuelos, ya se daba por sentada, y realmente en esta época se tiene por sentada, pero también hay muchas dificultades en cuanto a la permanencia de los abuelos aquí, porque el abuelo y la abuela, y quiero en este momento recalcar que no son solamente las abuelas, que son también los abuelos, y que ahora los abuelos se pelean la crianza de los nietos, y no hay quien defienda más al nieto que el abuelo. Entonces, más incluso que la abuela. Entonces, cuando hablamos de abuelos, hablamos del abuelo y de la abuela, y los dos juegan un rol muy importante. Pero entonces, para esto hay que hacer acuerdos. Cuando se llega a la familia, hay que hacer acuerdos. Realmente el rol principal, quien lleva el hogar y quien organiza la crianza de los niños, deben ser sus padres. Eso indudablemente es así. Eso serían los que ponen como los las que ponen las normas, normas, lo que se va a seguir en la crianza, las pautas de crianza de los niños. Realmente en eso siempre dice uno debe haber una hoja de ruta, una hoja de ruta en el cual se diga, se plantee, se discuta. Es decir, es un manual de convivencia. Si tenemos manual de convivencia en la unidad donde vivimos, si tenemos manual de convivencia en el colegio, ¿por qué no tenerlo al interior de las familias?
Eso es una parte importante. Lo que pasa es que como van llegando los sucesos y se van adueñando de la situación, pero después se ven las dificultades, entonces van apareciendo las necesidades y entonces van apareciendo la necesidad de que los padres sean los que marquen realmente cómo debe ser la crianza de los niños y la discutan con los abuelos, con sus padres, mejor dicho, con los abuelos de los niños, y se pongan de acuerdo. Muchas veces no habrán acuerdos entre una mente de una abuela que ya tiene 70 y pico de años, de 60 años, y unos jóvenes que hasta ahora están empezando su hogar. Entonces, hay veces no habrán acuerdos, pero en ese momento debe volver a discutirse la situación, y si la abuela sigue sin estar de acuerdo con los padres, debe asumir el direccionamiento que los padres tienen. Entonces, es una de las condiciones que se debe tener muy claro un manual de convivencia. Pero dentro de esas pautas de crianza que establecen los padres para sus hijos y que son compartidas con los abuelos que están ayudando en la crianza, uno ve que estos últimos, los abuelos, tienen como unas relaciones que son como menos tensas con los niños, ¿cierto? Como que la autoridad no es tan autoritaria, sino que es un poco diferente. Allí, ¿cómo se conjuga todo eso para que se pueda disfrutar y se pueda llevar a buen término esas pautas que están estableciendo los padres, o esa ruta o esa guía que están promoviendo los padres, Carlos? Pues yo pienso que la doctora lo resumió excelente, sí, súper lindo, porque sí son temas donde hay que hilar muy fino, ¿sí? Entonces, primero hay unas distancias generacionales amplias entre el abuelo, el padre y el nieto, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, pues no siempre las relaciones son color de rosa y no siempre el abuelo es el rosa de la historia. En muchas ocasiones tienden a chocar mucho con los chicos, y es algo que yo le digo a los abuelitos: pues piensen todo el tiempo que ha pasado, ¿sí? Entre que usted ha vivido y el chico apenas llega, un nativo digital, ¿sí? Que vive con la tableta todo el tiempo, entonces para el abuelo es terrible. De hecho, hay algo que a mí me parece súper chistoso, es que para el abuelo incluso lo que comemos ahora a veces dice como: venga, y usted no se alimenta con eso. Sí, como es que una lechita y unos granitos remojados, una lechita no van a alimentar a usted, no, venga, vamos a comer otra cosa. Entonces, son temas donde hay que llegar mucho a los acuerdos, y yo pienso que somos los padres los mediadores entre una generación y otra. Ve, mi amor, es que papá o mamá me enseñaron esto a mí, y lo que espera tu abuelo es esto. Cuando, digamos, la convivencia es estrictamente necesaria, porque tenemos abuelos donde los llevamos casi que a recreación. Entonces el abuelo donde yo voy los domingos o vamos una tarde a la semana, pero hay abuelitos que están muy encargados de la crianza, es más permanente. Sí. Y son esa ayuda idónea cuando llegan del colegio, para llevarlos a los entrenos, para llevarlos a las citas. Entonces son con los abuelos con los que hay que hacer más acuerdos y respetar las jerarquías, ¿ya? Entonces respetamos a tu abuelo, respetamos las jerarquías, pero ese abuelo también ponerse en la posición de debo respetar también unas pautas de crianza establecidas. Por ejemplo, los niños no comen dulces, ¿sí? Y hay abuelitos que, ay, venga, yo le compro el dulcecito, que pecado, ¿sí? Y hay muchos temas que son de salud reales, ¿sí? Donde los abuelos de pronto no dimensionan los temas. Pero yo pienso que es una conversación entre padres e hijos, entre el abuelo y el padre. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué le doy? ¿Sí? Y un padre que dé un buen direccionamiento al abuelo sobre los lineamientos que tenemos en crianza, sobre lo que yo he decidido darle para comer. Por ejemplo, hay padres que cero con el mecato, cero con el dulce. Entonces, por favor, mamá, no me le vayas a dar nada de dulce, nada de mecato, o el mecato van a hacer unas crispetas o hacer esto. Pero unos buenos direccionamientos donde las cosas queden muy claras. Porque algo que sí hay que resaltar aquí es que el amor de los abuelos, no sé, voy a decir algo atrevidamente, pero es un amor mucho más, yo siento que es un apego más fuerte, pero un apego más tranquilo. ¿Sí? No sé si es así. Sí. Sí. Creo que es un apego donde hay mucha más tranquilidad, donde no hay tanta responsabilidad como la que había con los hijos. Entonces, más como de disfrute, más como yo te voy a gozar y vamos a tener un apego totalmente diferente, ¿no? Entonces,
eso también hace que los abuelos que están muy encargados de la crianza tengan que verlo desde un punto de vista muy diferente. Sí, pero también sucede que en estos cambios que hemos tenido como sociedad, una sociedad industrializada, sí, que ha tenido tantos cambios sociales, económicos, relacionales, también algunas veces los padres están tan ocupados en sus labores, de sus trabajos, que a veces los abuelos que están a cargo de los nietos tienen mucha sobrecarga, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna forma se podría ver como un abuso o como una sobrecarga para estos abuelos, y casi siempre se ve esta situación es más como con las abuelas, ¿no? Que son como las que generalmente uno les pone esa carga pues cuando se presenta la situación, ¿sí? Esa sobrecarga para estar al tanto y pendiente de la crianza de sus nietos. Entonces, porque en este momento lo que uno espera es que los abuelos disfruten, lo que estamos diciendo, disfruten como esa crianza, porque es una forma diferente ya de ver la crianza. Ya no es con esa responsabilidad, ¿cierto? Que tengo que criar a mi hijo así y tal. Ya es más como de disfrute, es una forma diferente de ver eso, ¿cierto? Pero igual uno sigue viendo. En cambio, los abuelos uno podría verlos como que son más relajados, más divertidos con los chicos, ¿sí? Hay más camaradería, más compinchería de parte de los abuelos. Entonces, aún en eso, en los abuelos y las abuelas se puede ver cierta diferencia en los roles. Pues definitivamente hemos hablado del advenimiento de los abuelos, hemos hablado de marcar unas normas dentro del hogar, quién realmente lleva la batuta dentro de la formación de los niños y del papel que juegan los abuelos allí. Pero definitivamente el abuelo tiene que cumplir con esas mismas normas que los padres han puesto. Lo que pasa es que los abuelos tenemos muchas más armas. Nosotros ya tenemos la vivencia de nuestros hijos y tenemos ahora la vivencia de nuestros nietos. Y sabemos que podemos transformar algunas cosas a través de la narrativa, a través de la lectura de cuentos, a través de los juegos. Entonces, por eso tú dices, es que somos más cercanos, podemos ser más cercanos. Claro, papá y mamá viven ahogados en su trabajo y en cambio el abuelo puede contar con mayor tiempo, y entonces tenemos, por ejemplo, la lectura de cuentos, que es maravillosa, y entonces ahí nomás puede educar al niño, enseñarle lectoescritura, incluso inducirlo a la lectura y además comentar el cuento, reírnos de lo que sucede dentro del cuento y hacer el niño su propia narrativa y la abuela también. Y además sobre cosas de narrativa del pasado de los niños. Sí. Entonces, es que me acuerdo cuando tu mami se montó en la bicicleta y entonces tal cosa pasó, pero mira, es que era como loquita, ¿no? Hizo tal cosa. Entonces, esa narrativa que lo lleva al pasado y le hace un nuevo vínculo y le da raíces, y no solamente habla de la generación de sus hijos, sino que habla de la generación de los padres de ella o de él. Entonces, unen realmente esa familia y le dan raíces realmente, que es lo que se necesita. Y en eso los niños entonces empiezan, en eso se vuelve la compinchería, lo que yo te decía, mi nieta y yo somos como amiguetas, somos como amiguetas y salimos a pasear y toda la cosa y charlamos y etcétera, porque están como más desprevenidos. Ya podemos, no es ir al capotear a comprarle todas las cosas, sino por ejemplo, ¿qué tal ir a comprar un libro, enseñarle lo que son los libros, que ella escoja los libros? Que uno va a la librería y se sienta allá y ellos escogen sus propios libros y empiezan ellos en un camino que puede ser incluso un camino de proyectos de vida de ellos. Por ejemplo, los niños que quieren ser chefs. Y entonces la abuela se puede poner en eso de que hagamos las galletas. Entonces, ¿qué? Primero se hace, sí, es una transmisión cultural que viene en pequeñas cosas de la casa, de todo lo que es lo cotidiano, pero que realmente está hablando de todas las tradiciones de esa familia.
Entonces hay muchas cosas con las cuales el niño se seduce. Una de las cosas difíciles para nosotros es, por ejemplo, lo de la tecnología. Lo de la tecnología difícil para los abuelos. Para los abuelos, porque es que desafortunadamente, afortunadamente no todos los abuelos son como muchos de nosotros, pero también hay algunos de nosotros que no quisieron realmente penetrar el camino de la tecnología, y entonces eso dificulta un poquito las cosas con los niños, pero entonces hay que ofrecerles otras cosas a los niños de parte nuestra, y cuando los niños tengan la dificultad de la tecnología, entonces decirle eso, esperemos, y tu papi te va a presentar ese proyecto, te va a presentar un nuevo juego allí, etcétera, ¿no? Pero entonces ya no es de nuestro campo, pero mientras tanto hay muchas cosas, uno juega con ellos, sí, que casi los padres pueden tener el tiempo, pero pueden tener escaso tiempo, pero uno sí lo tiene, entonces uno construye con ellos, juega con las pelonas, como le dice mi nieta a sus muñecas, y entonces uno juega a todo eso, y entonces hay mucho momento para inducirlos a ser solidarios, a amar a la familia, a tener unos valores, etcétera, y además todo ese amor que los niños sienten de los abuelos realmente le dan la posibilidad de que ellos se amen a sí mismos y de que de pronto entonces tengan mayores valores de autonomía y que entonces los niños puedan hacer muchas más cosas. Tú ves, hay veces que el abuelo hay veces comete errores, y sí, es cierto, uno comete muchos errores, pero si se tienen claras las cosas, uno tiene que pensar que lo que está construyendo, ayudando a construir a través de la ayuda de la crianza, es un nuevo ser humano, y que ojalá pudiera dar lo mejor de sí mismo a ese ser humano, y no saltarse las normas por jugar con los niños o por pensar que son su área del mar, o por pensar que ellos ya no lo van a amar al abuelo si les dice que no, y realmente tener firmeza en muchas de las normas que han marcado los padres dentro de su crianza. Sí, llevar a cabo como esa autoridad amorosa, ¿no? Una actividad amorosa. Y no solamente se está construyendo el ser o el individuo, sino que los abuelos ayudan a construir sociedad, ¿cierto? Porque transmiten conocimiento, transmiten historias de los ancestros, ¿sí? Y eso va construyendo también redes dentro de la misma sociedad. Entonces el niño comenta, mi abuelito me contó esto, el otro dice, mi abuelito también hizo esto, o mi papá cuando era chiquito hizo esto porque me lo contó mi abuelo. Entonces allí se van construyendo como identidades sociales, ¿sí? Identidades culturales, el compartir algunas actividades como la cocina o la forma de hacer desarrollar algunas habilidades, ¿sí? El abuelo que es carpintero, o la abuelita que es modista o que le gustan las manualidades, y puede transmitirle eso a sus nietos también. Y surge algo muy llamativo, y es como ese ciclo vital en el que entra el abuelo, ¿no? Entonces es un cambio de vida, o sea, sobre todo ahora que tenemos una expectativa de vida mayor, en donde la longevidad la estamos viendo todos los días, tenemos abuelos cada vez mayores, que tienen más chance de disfrutar los nietos, y los nietos disfrutar a los abuelos también. Entonces, ¿cómo viven los abuelos ese cambio vital, claro? ¿Cómo lo disfrutan con sus nietos? Pues esto no lo digo muy desde la psicología, sino más como desde lo que dice mi mamá. Mi mamá dice que los nietos le dan más vida. Pues yo pienso que uno siempre, y en terapia trabajamos mucho lo que es el propósito de vida. Y yo pienso que los nietos llegan como a reforzar mucho ese propósito vital, ¿no? Y sobre todo, como tú lo decías, el ciclo en el que llegan los nietos, y hablemos pues de una media, porque igual hay abuelos que son abuelos muy jóvenes, de 40 y pico, ¿sí? Pero hay abuelos que sus nietos les llegan justo con la etapa ya de la jubilación, y como de terminar ese trabajo que he hecho en la vida, y de empezar una nueva etapa donde, bueno, ¿y ahora qué? Y
llegan estos nietos como a darles pila y bueno, entonces ahora que nos vamos a poner a hacer y empiezan a descubrir un millón de cosas, como por ejemplo ese tema de conectarse con otros talentos que tenían, que la culinaria, que la carpintería, que el bordado y hacerlo con sus nietos. Entonces pienso que son etapas muy muy bonitas donde se puede conectar esa crianza desde, pues imagínense todas estas cosas maravillosas que pueden surgir del campo. Y bueno, pues también los abuelos que de pronto piensan que la crianza ha terminado y llegan estos nietos y bueno, sigan, porque pues realmente hay que ver la realidad como es. Y pues hay abuelos que tienen que asumir crianzas en serio, ¿sí? Porque sus hijos se van para otro país, porque buscan otras cosas y son abuelos que se quedan siendo papás. Entonces yo pienso que sí es algo muy marcado porque digamos que es una paternidad de esas que uno no espera, porque no hay embarazo, no hay gestación, sino que bueno, aquí te llegó tu nieto. Entonces pues sí es asumirlo como desde otro punto de vista y bueno, pues lo que vemos normalmente es como que coincida con esa etapa de esa jubilación, pero si no, entonces empezar a cambiar un montón de esquemas para recibir a estos chiquitos y participar activamente en la crianza. Y es un momento o enfrentarse a una crianza con un sentido totalmente diferente. Totalmente diferente, porque como decía la doctora Alba, ya se vivió una etapa de crianza con los hijos, pero ahora llegaron los nietos. Y esto pasa algo tan especial, y es que esa relación entre el abuelo y su hijo, o sea, entre el abuelo y el papá del niño, ¿sí? Se estrechan unos lazos impresionantes, ¿no, doctora? O sea, la relación entre el padre del hijo y el abuelo permite una mayor identificación entre esas dos personas, entre esos dos niveles de paternidad, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que realmente esa entrada de los abuelos ahí, y si es bien concertada, si está bien planificada, si cada uno se siente en su lugar y cada uno disfruta, el padre disfruta de su paternidad y el abuelo disfruta de esta segunda paternidad, el abuelo y la abuela, como decíamos, disfrutan de esta nueva posibilidad de ser padres, pues ese lazo se profundiza más entre el padre y el hijo. Y realmente el hijo, es que uno cuando ya es padre empieza a comprender más a sus padres. Que se dice que el ser padre lo hace buen hijo. Lo hace un buen hijo. Entonces los lazos como que se unen más. Y ahora hay cosas, pues es decir, es que el estar los abuelos dentro del hogar, esa relación que se puede tener con los nietos, realmente abre todo un mundo para el abuelo. Es un mundo de creatividad, de fantasía que hacía mucho tiempo no pisaba. Entonces volver a hacer eso con sus nietos, estimularlos para que todos los talentos de los niños sean dados, porque muy posiblemente el abuelo que está allí puede detectar más los talentos del niño que los mismos padres, que están muy embolatados en muchas cosas, pero entonces empieza a ver que mira, está como canta bonito, está chica. Es que tiene menos presión el abuelo, entonces claro, el abuelo lo puede ver más fácil. Lo puede ver más fácil, entonces le ve el talento para cantar y ella misma puede optimizar eso, sentarse a oírla bien, comentar sobre Shakira, buscarle elementos de la música para estimularla a eso, o a la que quiere ser chef, comprarle elementos de su cocina. Entonces pueden haber muchas cosas que los abuelos pueden hacer para impulsar los talentos de los niños y para tener unos tiempos muy, muy ricos. Por eso es que discutíamos aparte cosas de lo que son las pantallas y toda esta situación que vivimos tan difícil de pantallas en niños, que para los padres ha sido una gran dificultad, pero que realmente el abuelo puede disminuirlas. El abuelo disminuye la necesidad de la pantalla, porque es que el abuelo dice, mijo, también vamos a jugar fútbol, y le dice, mijo, comemos helado, y la abuela dice, ay, hagamos unas galletas, y entonces y le dice, ay, peinemos todo ese poco de muñecas espelucadas que tienes, o leamos el cuento. Entonces hay muchas opciones que el abuelo puede utilizar, y con eso entonces puede que ese nieto no tenga tanta necesidad de las pantallas
pueda discurrir más tranquilamente dentro de las actividades de juego común y corriente, y en cierta forma también estimular los talentos que tiene, porque cada niño empieza a tener sus talentos. La mía es una aficionada de la historia universal. Le descubrimos unas enciclopedias de historia universal que ella ya sabe de los griegos, de los egipcios, y le comenta a todo el mundo qué es lo que pasa con los unos y los otros. Entonces empiezan uno a descubrir talentos de los niños, o aquel que le gusta la ciencia. Entonces, estimularlos en todos esos niveles que hacen que el niño se sienta importante, que el niño tenga una autoestima adecuada y que ayudarlo a sobrevivir en muchas dificultades que se tienen hoy en día. Nosotros sabemos que usted tiene una nieta hermosa, Adela. Cuéntenos cómo ha vivido usted esa abuelidad. No sé si usted es pediatra, ¿cierto? Con muchísima experiencia, pero es que ahora está en un momento especial porque está viviendo esa abuelidad. ¿Cómo la ha vivido usted? ¿Cómo la ha disfrutado? Bueno, lo cierto era que yo no planeaba salir de la pediatría en el momento en que salí. Pensaba continuar en la pediatría unos años más, porque sentía que pues la pediatría ha sido un mundo hermoso para mí. Pero entonces cuando ya mi hija tuvo sus hijos y nos faltó la red social que decimos tanto, la red de apoyo, y nosotros vivíamos aquí solas con ella, y su esposo trabajaba fuera del país. Entonces, en ese momento, cuando ella me llamó ya, ¿y qué vamos a hacer con la nena? Yo no me puedo ir, ¿con qué la vamos a dejar? Etcétera. Entonces, yo terminé diciéndole, voy a pedir un año sabático. No tenía derecho a año sabático, pero yo dije a todo el mundo, yo voy a regresar, tengo mis hijos. Pues no he regresado, y pues amo mucho la pediatría, pero definitivamente esta nueva visión de la vida, porque fue una época difícil. Adela llegó casi con el COVID y con todas estas dificultades. Digo que hubo que tenerla en casa en vez de ir al jardín, y hubo muchas dificultades, y todo esto del apoyo de las nuevas tendencias, por ejemplo el banco de leche, que para mí no era nuevo, pero sí era nuevo el manejo ese de la noche y del día con el banco de leche. Entonces fueron experiencias pues nuevos retos, y fue maravilloso entrar en las tareas y poder colaborar en que mi hija pudiera estar tranquila, y su papi también, porque pues venía menos frecuentemente al país. Entonces eso ha sido una experiencia muy gratificante, y pues hemos aprendido las dos, Adela, las tres y los cuatro son de que Adela, la mamá y yo, y hemos tenido dificultades, porque uno piensa, pues uno también dice, yo tengo el derecho a pensar sobre ese hecho de que de pronto yo tengo más razón que otros. Entonces ahí va la jerarquía de los padres y abuelos. Sí, entonces ahí es donde uno tiene que respetar, y ya la crianza es parte de los padres, de la responsabilidad de los padres, y uno, si pensó eso, los acompaña, y pues como no va a ser, otra cosa serían dificultades de los hogares, porque estamos hablando de aventura, pero en hogares que están un poco estructurados, porque sabemos que tenemos muchos hogares no tan estructurados, pero uno siempre ve que se pase lo que pase, los abuelos están ahí. Es decir, uno ve el estrato, las dificultades económicas de las familias que están viviendo con dificultad económica, que no tienen el dinero para mandar al niño a la escuela, a su nieto a la escuela, etc. Que pasan muchas dificultades, y sin embargo el protegerlos, y cuidarlos, y hacerlos el eje principal de la crianza, porque ahí pasan los abuelos a ser
el eje principal de la crianza por falta de padres, o porque una madre muy joven no puede manejarlos, o porque se fueron los padres para buscar nuevos mundos, etcétera. Entonces ahí los abuelos juegan un papel muy importante y uno siempre ve que es muy acogedor. Los abuelos son muy acogedores. Quiero hacer mención a que este episodio, esta conversación, la estamos haciendo en homenaje a todos los abuelos y abuelas presentes en la vida de sus nietos, ¿cierto? Pero también hacemos un homenaje a aquellos abuelos y abuelas que no están presentes, pero que han dejado un hermoso legado en sus nietos, ¿sí? Y ya, yo creo que para terminar, doctora, regálenos 3 tips corticos para las familias con relación a la abuelidad. Bueno, primero, que no se pierdan esa maravillosa experiencia de ser abuelos. Por ahí decía alguien, si no tiene nieto, búsquese uno. Porque realmente es una experiencia maravillosa, es una experiencia de crecimiento personal y de apoyo a alguien que es muy importante para mí. Entonces, hay abuelos que los nietos dicen, pero es que el abuelo no me mira, es que la abuelita de pronto lo abarca con su libro, el abuelo era el es decir, el niño pasa desapercibido por el abuelo. La recomendación es que no dejen pasar desapercibido a ese niño. Lo segundo, que realmente es una actividad que tiene importancia social, que va a colaborar en que los niños se conviertan en personas de bien y que puedan trabajar y desarrollar todas sus habilidades y ser felices realmente en el mundo, y que para eso también necesitamos el tercer punto, que es tener muy claro que nosotros somos el plan B. El abuelo es el plan B. Somos la segunda línea. Para entonces, la ABC. Sí, no, los abuelos somos el plan B en la medida en que el plan A son los papás. Y que nunca tratemos de tomar lo que le corresponde a los padres, el manejar la crianza de sus hijos. Y que habrá que discutir algunos aspectos, quedarán muchos sueltos de lo que uno discuta, pero cada vez que suceda una dificultad se puede regresar a hablar sobre ese asunto y tener nuevos elementos para tener una práctica en cuanto a que se respeten las normas de la crianza. Caro, ¿tú quieres agregar algo más a estos tips? Bueno, tu homenaje casi me hace llorar. Lo que pasa es que es un tema muy hermoso, ¿no? Es un tema demasiado sensible porque, pues, quienes hemos contado con abuelos maravillosos, yo tuve mis 4 mejores abuelos del mundo mundial, todos. Y, pues, para mí mi mamá es un apoyo gigantesco y todos los días agradezco porque esté en mi vida, porque siento que estas buenas habilidades de verdad se convierten en una red de apoyo, y no solo en el día a día, sino en momentos difíciles como son los divorcios, nos sostienen las habilidades. Realmente cuando yo hablo con las mamás y les digo que estas mamás muy confundidas emocionalmente, ahora qué voy a hacer, cómo nos vamos a estructurar, siempre les digo, hay red de apoyo, si está mi mamá, está mi papá o están los abuelos paternos, son de verdad que maravillosos para sostener estas crisis que pasamos. Entonces, que vivan los abuelos por siempre. Sí, y que vivan cerca de los nietos para que puedan disfrutar, exactamente. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Alba por habernos acompañado y a tratar ese tema tan hermoso. Caro, nuestra psicóloga querida de Prebacán también, nuestras psicólogas. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos volvamos a ver en otra conversación sobre crianza y puericultura. Saludos a todos. Nos escuchamos también.